Hola, pensaba hacer este video el 30 de noviembre porque se acababa mi mes, pero se me pasó la hora haciendo otras cosas y ya estamos 1 de diciembre. Bueno, lo que quería hacer era, para recordar un poco mi vida, iba a hacer Draw My Life, así como hacen que dibujan toda su vida, pero no lo voy a hacer porque yo no sé dibujar. Así que lo que voy a hacer es Picture My Life. O sea, voy a mostrar unas fotos mías y voy a contar más o menos qué es lo que he vivido. Así que empecemos. Nací el 18 de noviembre de 1983 en la ciudad de Piura, distrito de Castilla, ah, de un papá militar y de una mamá misionera. Soy la quinta de 5 hermanos. Dicen todos que soy la engreída, pero no es cierto. De mi mamá tal vez sí. Bueno, como mi papá era militar, lo mandaron a Trujillo, así que no viví mucho tiempo en Piura. Y de Trujillo pues no me acuerdo nada porque era bebita en ese tiempo, así que solamente creo que lloraba y comía tomates. De donde sí me acuerdo es que a mi papá lo mandaron alguna vez a Chocope, que queda por Trujillo, y todo el mundo dice que es imposible que recuerde Chocope, pero sí me acuerdo. Incluso me acuerdo que nos fuimos a Chiquitoy, una piscina donde me querían meter y yo lloraba para que no me metan, y ahí tenía cerca de 2 años. Luego mi papá lo mandaron cuando yo ya tenía 3 años. El centro poblado El Payar, de ahí sí me acuerdo un montón. Todo el mundo dice esto, imposible también que te acuerdes, pero sí me acuerdo. Me acuerdo de la Colpaya Nazarina, me acuerdo de la casa ahí al costado del río donde vivíamos y que normalmente no nos dejaban salir porque tenían miedo que nos desbarranquemos porque estaba el barranco ahí, el río. Recuerdo el batallón de ingeniería, los tractores, los soldados. Me acuerdo del doctor Velarde que una vez me prestó sus binoculares para que yo pueda ver en el cerro la hoz y el martillo que habían puesto los terroristas. Me acuerdo de su hijo Alonso. Me acuerdo de muchas cosas. Y tenía cerca de 3 o 4 años ahí. Luego a mi papá lo mandaron a Tumbes y de Tumbes sí me acuerdo mucho. Me acuerdo de mi colegio, me acuerdo de la playa donde nos llevaban mis papás, recuerdo la placita de Sarumilla, recuerdo que nos íbamos a Positos, un saludo para la señora Felicia. Ella tal vez piensa que yo no me acuerdo de ella porque yo tenía 5 añitos, pero sí me acuerdo de ella, de su hijo Elisет, del señor Martín. Es más, me acuerdo que la primera vez que fuimos a Positos, porque a mi papá le encantaba ir a las chacras y así a los ríos y todo, y nos llevaba a pasear. Y la primera vez que fuimos me senté en la tierra y me arronché porque yo soy muy alérgica. Entonces sí recuerdo de Positos bastante. Tengo otros recuerdos también, por ejemplo, mi papá tomaba bastantes fotos y solamente para revelar esas fotos teníamos que venir a Lima, ¿no? Y mi mamá siempre cargaba conmigo porque yo era la menor, así que recuerdo que una vez nos agarró una huelga por el desierto de Sechura, por el lado de Piura, y tuvimos que caminar 4 kilómetros y yo tenía como 5 años. Y toda la gente decía, mira, esa pequeña, y me regalaban helado, me hicieron subir a una carretilla y todo. Y también recuerdo que cuando yo estaba un poquito más grande, cuando llegábamos a Lima, había una huelga, como siempre en ese tiempo había un montón de huelgas, el 87, 88. Y recuerdo que en la Plaza San Martín comenzaron a tirar bombas lacrimógenas y mis ojos comenzaron a arder horrible, horrible, y que mi mamá y toda la gente que estaba ahí comenzó a ir al baño. Me acuerdo que mi mamá me puso una chompa así con agua y yo solo me acuerdo que mis ojos me ardían un montón. Y bueno, pues luego a mi papá ya lo trasladaron a mi papá lo trasladaron a Lima, y de Lima también tengo un montón de recuerdos, la iglesia Maranata de Chorrillos, los hermanos, la Villa Militar Matelini y todo, pues, ¿no? El colegio Emilio Soyer Cabero cuando explotaron incluso mi colegio y nosotros estábamos adentro. Y
hubo un triciclo bomba, creo que muchos se pueden acordar de eso, el año 90. Yo tenía cerca de 8 o 9 años, 8 años. Y bueno, ahí vivimos hasta que yo tenía casi 10 años, pero recuerdo que mi papá lo mandaron salió cambiado a Ayacucho. Y Ayacucho también hermoso, recuerdo la pampa de la quinoa que se podía ver por la ventana de mi casa. Recuerdo la plaza de Huamanga, muchos helados, etcétera, etcétera. Y luego a mi papá lo mandaron a Lambayeque. En Lambayeque, la Villa Militar 8 de octubre, todos mis amigos, un beso para Claudia Córdoba y la gente de Lambayeque. Y recuerdo de Lambayeque el Club Pirulín que mi hermana Erika creó y muchas cosas. A mi papá también lo mandaron mientras estábamos en Lambayeque, a mi papá lo destacaron a un lugar que se llamaba Sávila, que era un distrito de Piura, pero que estaba cerca a Olmos. Y mi mamá, como seguía a mi papá a todos lados, y mi mamá también se fue, y como yo era la última y me llevaba a todos lados, pues me fui a Sávila. Y en Sávila recuerdo que subía cerros, fue la primera vez que me subí a un burro. Y hasta una vez cuando subí al cerro, me mandaron a bajar porque dice que ahí hacían prácticas de granada y una granada no había explotado. Y yo tenía cerca de 10 años. Luego también recuerdo que me bañaba en un pozo. Nosotros vivíamos prácticamente en la punta del cerro. Mi papá le habían dado una casa o había alquilado una casa en la punta del cerro, así, literal. Y yo me iba a bañar más arriba de la punta del cerro. Y recuerdo que a mi papá le dijeron que ya no debía irme yo a bañar ahí porque los terroristas me habían visto, porque había así gente, ¿no? Me habían visto, que sí, que... Y como yo era chiquita, no sé, mi papá me dijo que ya no podía ir a bañarme ahí, algo así. Y bueno, recuerdo también la iglesia de allá. Luego a mi papá, después de Lambayeque, lo destacaron a la sexta región militar El Milagro en Bagua Chica. Así que nos fuimos a vivir por allá cuando yo ya tenía 12 años. Y viví de 12 a 15 años. Así que full recuerdos. Ya tuve un video de Bagua Mía Legendaria y Eterna, de mi colegio La Inmaculada, de la Plaza de Armas. Tuve la oportunidad de conocer Chachapoyas en un desfile por el colegio. Chachapoya es hermoso también. Y luego, pues, después de salir de Bagua, cuando yo ya cumplí los 17 años, a mi papá lo mandaron a Trujillo. Yo creo que tenía 16 todavía, antes de cumplir los 17. Tenía 16 porque recién había terminado el colegio y yo terminé de 15 para 16 el colegio. Así que lo mandaron a Trujillo, Trujillo hermosísimo. En Trujillo corría todos los días en el Estadio Mansiche, alrededor del Estadio Mansiche. Em, Recuerdo a mis amigos de ahí, a la iglesia, a Cerro Bolongo, donde en algún momento iba a hacer misiones porque se me metió la idea de que yo quería ser misionera. Así que comencé a hacer misiones en Cerro Bolongo con niños y también creo que he ido a Conache y a otros lugares. Y de Trujillo me acuerdo un montón, pues a las ruinas, ¿no? Uno en Trujillo tiene un montón de lugares que conocer, mucha historia ahí, pero hermoso. Fue mi primer trabajo ahí en Trujillo, en Orbegoso 543, en todo el centro de Trujillo. Matado para mí, que tenía 17 años todavía, pero tengo muy bonitos recuerdos. Y sobre todo que ahí practicaba bastante inglés porque venían los extranjeros y yo hablaba full inglés con ellos. Y también venían un montón de futbolistas en ese tiempo que venían a jugar con Upao y los futbolistas también de Upao venían y era divertido. Y también recuerdo de Trujillo pues los campamentos de Chirán y muy bonito todo. Luego ya a mi papá lo destacaron a Calima otra vez y yo vine cuando tenía 19 años, 18 años. Vine cuando tenía 18 años y comencé, bueno, mi papá me dijo, ¿qué es lo que quieres ser? Y yo le dije, quiero ser militar. Y mi papá dijo, no,
otra cosa, porque ya tus hermanos son militares y tú no, tú eres la más débil, tú eres la más sensible, así que no. Y yo dije, pero es lo único que quiero hacer. Entonces mi papá dijo, elige otra cosa y me dijo, bueno, estudia inglés, pues y yo, ok, estudiaremos inglés. Yo ya sabía, yo ya hablaba algo de inglés, pero mm, no pensaba estudiar inglés. Me parecía absurdo estudiar algo que yo ya sabía, pero igual me puse a estudiar y terminé en el Centro de Idiomas Virgen de las Mercedes, que también pertenecía al ejército. Y luego de eso le dije a mi papá, bueno, ya sé qué quiero hacer, quiero postular a la universidad, voy a postular a San Marcos para poder asimilarme al ejército, porque seguía con esa idea, ¿no? Y mi papá me dijo ya, así que estudié 9 meses en la Academia Pamer, la mejor academia de Lima, lo siento, pero debo decirlo. Y luego de eso, no ingresé, pues. Yo también trabajaba para Santillana, para la editorial Santillana, donde me mandaban a un montón de colegios por todo Lima, incluso a las afueras de Lima también, a Limas provincias, y súper chévere. Trabajé un tiempo en Santillana. eh, y, también fui mercaderista para Santillana en Plaza Vea, en Wong, en todos, así, un montón. Y a la par estudiaba en la academia, pues. Pero no ingresé, después de 9 meses no ingresé, así que me dio un estrés total. Mi primer estrés súper grande que tuve, mi primera descompensación, si se podría decir así. Así que como mis papás vivían en Arequipa, mi papá dijo, bueno, sería bueno que vengas a descansar un tiempo acá a Arequipa. Así que me fui a Arequipa. Estuve 9 meses en Arequipa paseando, jugando, uh, yendo por todos lados. Excelente. Arequipa es un hermoso lugar. Así que mi papá dijo, bueno, no vas a estar toda la vida haciendo nada y tienes que empezar a hacer algo. O sea, te quedas a estudiar acá o regresas a Lima a estudiar. Y yo dije, bueno, tengo que regresar a Lima. Y regresé. Mi papá dijo, mira, aprovecha tu inglés y empieza a enseñar. Y yo dije, ok, no era mi idea principal, pero bueno, no era mi idea principal, pero dije, ya, ¿qué importa? Y comencé a estudiar en Camelot para metodología para poder enseñar. Y cuando estaba estudiando ahí, ya a punto de terminar, mi hermana me dijo, ¿por qué no haces tus prácticas en la Escuela Militar de Chorrillos? Y yo dije, bueno, si me aceptan, está bien. Así que fui, di un examen y si me aceptaron, comencé y cuando ya estaba enseñando ahí como medio año, como veía tantos militares y yo siempre había querido ser militar, dije, no, quiero ser militar, así que un 3, a ver, era 2 de, un 2 de abril, un 2 de abril, un domingo 2 de abril del 2006, me encontré con mi amiga Jenny cerca de mi casa, porque era mi vecina y me dijo que se iba a enlistar al cuartel y yo le dije, vamos, yo también. Y nos fuimos a enlistar. Y un 4 de abril, por primera vez me puse el uniforme de soldado. Así que estuve ahí por 2 años, pero como seguía trabajando en la escuela militar como profesora, era soldado de día. Era soldado de día desde las prácticamente 5:30 de la mañana, 6 que más o menos entrábamos, hasta las 4 o 5 de la tarde, porque me daban una salida extraordinaria para poder ir a enseñar. Y en la noche enseñaba en la escuela militar hasta las 10 de la noche. Así más o menos pasé un año entre profesora y soldado hasta que las cosas en el cuartel se pusieron muy tensas, mis promociones, ¿saben? Y me destacaron a un nido, al nido Matelini, donde pude trabajar con niños. Fue muy hermoso ahí también, ¿no? Otra experiencia, otra vida. Y luego trabajé como profesora, a pesar de que era soldado todavía, me pagaban como soldado, pero estaba de profesora en el colegio Pedro Ruiz Gallo. Y luego que ya tenía que recibirme, o sea, licenciarme, porque eh, ya se terminaba mi etapa de servicio militar, regresé al cuartel para seguir haciendo ranas y planchas hasta que me pueda recibir, hasta que me licencie. Soy sargento segundo, por cierto, porque
eh, se, para que puedas ascender se postula, se hace una serie de ejercicios, un examen y bueno, así que terminé como sargento segundo. No fui sargento primero porque jamás postulé a sargento primero. Para mis promociones que siempre me dicen, ay, no eres sargento segundo. Al menos los varones picones me dicen, no eres sargento primero. Bueno, nunca postulé a primero, pues. Y así me licencié de mi querido ejército peruano. Y luego dije, bueno, mm, quiero postular a la universidad otra vez, pero una particular porque ya no tengo mucho tiempo para estar en una academia, ya que trabajaba y hacía otras cosas. Entonces dije, voy a postular y postulé a la Garcilaso y ingresé. Por cierto que ingresé en el primer puesto en mi carrera, que era Ciencias de la Comunicación, y mi papá dijo que no querías estudiar Derecho porque Ciencias de la Comunicación. No sé, de un momento a otro se me prendió el foquito y quise estudiar Ciencias de la Comunicación y mi papá dijo, pero es la peor carrera. Y yo dije, no, no es la peor carrera, es la mejor. Hasta ahora creo que Ciencias de la Comunicación es la mejor carrera. Algo subestimada, pero es la mejor. Y bueno, estando ahí, dejé la escuela militar también porque no me pagaban mucho, así que me fui a trabajar al Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín, donde no tengo fotos porque todas esas fotos de la universidad las tenía en una laptop que se malogró. Bueno, en ese tiempo que trabajaba en la San Martín y estudiaba en la universidad, tenía algunos días libres, así que me la pasé viajando por todo, por todo lugar. Me fui a La Merced, me fui a Huaraz. Huaraz es mi lugar favorito, se convirtió en mi lugar favorito. Por eso todavía tengo mi cabeza clava acá que me acompaña. Y me iba a Huancayo, a- y a donde pudiera. Pero después de un tiempo, más o menos 2 años, de estar en la Universidad Inca Garcilaso La Vega y en la universidad, trabajando en la Universidad San Martín de Porres, me dio otro patatús en la vida. Estuve a punto de morir y nunca me descubrieron qué es lo que tenía. Tuve fiebres, vómitos, un montón. Me sacaron examen de todo tipo, de todo, así. Todos los exámenes sabidos y por haber me los sacaron para tratar de descubrir qué es lo que yo tenía y al final no me encontraron nada. Así que dije, bueno, voy a morir y como mis papás estaban en Iquitos, mi mamá dijo, sería conveniente que vengas a morir acá con nosotros. Así que me fui a morir a Iquitos, pero a punta de suris y caldos de pescado viví. También me puse a pasear un tiempo y mi papá dijo, bueno, no puedes pasear ya que estás viva, haz algo. Entonces hice mi traslado de la Universidad de la Garcilaso a la UCP, que es la Universidad Científica del Perú en Iquitos, donde aprendí también un montón de cosas. Me encantó Iquitos y me encantó esa experiencia de la universidad, pero como mis papás se regresaron a Lima y yo me quedé absolutamente sola, era la primera vez que yo vivía sola, a pesar de que ya me mantenía desde que empecé a trabajar a los 21 años, pero era la primera vez que estaba sin control y comencé a salir a ver otras cosas y fue súper divertido. También hice mi curso corresponsal de defensa en el cuartel Otorongo. Por cierto que salí primer lugar también ahí y fue muy divertido. También trabajé como locutora en la estación UCP un corto tiempo porque luego me fui a trabajar a la empresa China International Water and Electric Corporation que se encargaba del alcantarillado de la ciudad de Iquitos. Y bueno, luego ahí mientras trabajaba en la empresa china, conocí al papá de mi bella Chernal. Pero tuve que dejar la empresa china porque me separé del papá de mi bella Chernal y me fui a trabajar en la municipalidad de Maynas como redactora. Redactaba, también entrevistaba, hacíamos de todo un poco ahí en Prensa Mainas. Me encantó hasta que nació mi bella Chernar y dije, ya no puedo más porque mi hijita estaba
nació con 2 kilos y era muy pequeña, entonces tenía que tener muchos cuidados. Entonces le dije a su papá que ya no iba a trabajar. Y fue así donde estuve cambiando pañales, dando full teta, eh, lavando ropa, haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida y me sentía como si fuera nueva en algo. Me sentía totalmente inútil en cuestiones de hogar y esas cosas. Así que a los 5 meses dije, no, tengo que trabajar, no puedo más. Y me regresé a Calima para trabajar eh, con mi hijita que ya tenía en ese tiempo 6 meses. Trabajé otra vez en la escuela militar un tiempo y daba clases particulares en el CIVIME y en otros institutos. Y, y ya, hasta que el papá de mi bella Charnar me dijo, mire, he conseguido un trabajo en San Lorenzo de Atén del Marañón, que está por el río Marañón, pues, ¿no? Y entonces agarré a mi hija, cinco maletas, y nos fuimos a San Lorenzo. Era un lugar totalmente aislado para mí, sin luz, sin agua potable. Era diferente, pero bueno, estábamos con la ilusión de vivir cosas diferentes. Pero pasaron unos 3 o 4 meses y vimos que no nos entendíamos bien, así que dije, no, esta vez sí debemos separarnos porque ya no, las cosas no funcionaban. Entonces dije, me voy a regresar a Lima. Y antes de regresarme a Lima, como me sentía un poco mal, tuve que ir al hospital y me dijeron que estaba embarazada. Así que estaba embarazada de Fernandito y regresé a Lima con a Charnar en brazos y con Fernandito en la barriguita. Y comencé a trabajar otra vez embarazada, daba clases particulares y todo, hasta que Fernandito nació el 18 de noviembre de ese año, del 2014, porque Charnar nació el 2013 y él nació el 2014. Y el día de su nacimiento su papá llegó y dijo, oh, y ahora que tenemos 2 hijos podemos ser totalmente felices esta vez sí. Y me dijo, pero ¿sabes dónde vamos a ser felices? En San Lorenzo de Atén del Marañón. Y yo le dije, no way, no puedo regresar ahí. Después de todo lo que hemos sufrido, porque le había dado a Charnar, le dio bronconeumonía en San Lorenzo. Era un lugar donde yo sentí que no debía haber ido. Pero él dijo, no, pero va a ser mejor porque tú vas a trabajar ahora que el bebé ya nació y porque yo me había ligado y ya no iba a tener más hijos. Entonces dijo, podemos trabajar los dos y va a ser mejor. Y yo dije, bueno, puede ser, a ver, intentémoslo. Entonces nos fuimos, llevamos a mis papás para que vean a los bebés y mientras nosotros trabajábamos, así que trabajé en ese tiempo en el colegio Jesús Nazareno. Una experiencia súper chévere también con los alumnos, los quiero un montón a todos. Por ahí tengo a la mayoría en Facebook. Y me aprendí un montón de San Lorenzo, aprendí un montón, aunque viví momentos muy difíciles también porque, bueno, mis papás llegó un momento en que ellos tenían que ir a su casa de Iquitos porque tenían que resolver algunos problemas y más o menos como en septiembre, ahora que recuerdo, septiembre tiene algo, ¿eh? Porque después les voy a seguir contando qué pasó en septiembre, pero ese septiembre el papá de Achar Ferdi me dijo, ok, estoy cansado de San Lorenzo, así que me quiero ir. Y yo le dije, pero ¿cómo te vas a ir? Yo vine acá acompañándote y él se fue a algún lugar, creo que Iquitos y luego a Lima. Yo me quedé con Fernandito porque mis papás decidieron llevarse a Charcita por un mes más o menos a Iquitos y yo me quedé con Fernandito solitos en San Lorenzo. Un momento muy difícil de mi vida, pero en diciembre de ese año mis papás llegaron y
salimos de San Lorenzo. Luego nos regresamos acá a Lima y estuve viviendo con Acher y Ferdi hasta que su papá dijo que era muy buena idea que vivamos juntos ya que los bebés estaban creciendo. Me pareció una buena idea, no sé por qué. Y luego llegó un momento en que mientras vivíamos un ratito juntos, él dijo, no, creo que no es buena idea que vivamos juntos porque no puedo respirar. Y le dije, ok, te dejo respirar. Así que nos separamos por 1 año y medio y como él respiró muy profundamente, yo tuve que encontrar un trabajo a full. Creo que también lo había contado en Facebook. Tuve que encontrar un trabajo a full para poder mantener a mis hijos y ver todo lo que necesitaban. Era la primera vez después de casi 4 años que iba a empezar a trabajar todo el tiempo y mis papás estaban en Iquitos, así que mis papás dijeron, tráelos acá, los vemos hasta que tú puedas trabajar a full. Eh, empecé a empecé a trabajar busqué un buen trabajo, empecé a buscar trabajo a full y bueno, pues encontré en el IGNA, ¿no? Donde actualmente todavía trabajo. Y eso hice y todo ese año me la pasé viajando a Iquitos, trabajando, viajando, trabajando y viajando. Luego, ya para finales del 2018, su papá regresó y dijo, casémonos. Y nos casamos en enero del 2019. Y luego vivimos un tiempo hasta que en septiembre de ese año, del 2019, o sea, el año pasado, eh, yo ingresé a la universidad para estudiar educación en la Universidad San Ignacio de Loyola mientras trabajaba. Y bueno, cuando yo ingresé a la Universidad de San Ignacio de Loyola, su papá de Acher Ferdi, mi esposo, me dijo que estaba un poco cansado de la familia y nos separamos otra vez. Así que por cuestiones de esta vida estaba muy difícil la universidad, el trabajo, la familia y todo, porque ya los bebés estaban viviendo acá conmigo desde, desde, desde diciembre de 2018, entonces yo ya estaba viviendo con ellos, pero igual se me hacía igual se me hacía difícil tener que lidiar con ellos porque ellos ya estaban en el colegio y tenía que lidiar con la universidad, con el trabajo y todo eso era una presión, así que me comenzaba a doler la cabeza demasiado, demasiado, demasiado. Y un día me fui al hospital para que me calmen mi dolor de cabeza y terminé con edema pulmonar un 23 de septiembre del año pasado, del 2019. Y bueno, hubo una negligencia y terminé en el hospital con edema pulmonar. Estuve un mes, más o menos, un mes en recuperación, porque creo que en el hospital estuve 2 semanas. Y en UCI, porque estuve en UCI como 3 o 4 días más o menos. Pero viví. Y luego de eso ya, pues este año nos dio COVID y eso es todo. Y estamos trabajando desde casa, en trabajo remoto. Y creo que eso es todo por el momento. Seguramente que van a venir otras cosas más, pero no estoy segura si voy a hacer más videos sobre esto. Así que bueno, me encantó compartir para mí, porque al final hay algunas personas, o al menos mi familia, dice, ¿por qué haces videos de tus cosas? Lo mismo que creo que hacía mi papá al tomarnos foto, ¿no? No es para enseñarlo a todo el mundo, es para que nosotros podamos recordar. Y creo que yo hago videos para que pueda recordarlos yo y de repente mis hijos y esas cosas. No lo hago para que, no sé, para volverme famosa o algo. No tengo esa idea, ¿no? No sé si algún día la tendré, pero no tengo esa idea. Tengo otras cosas en mente ahora y solamente hago
videos para divertirme. Así que bueno, eso es todo. Igual me encantó compartir, así tenga 3 likes, ¿ya? Un beso para todos, adiós.